Pasamos a la siguiente moción, que es una moción que fue presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de ASPE a todos los grupos municipales. En el anterior pleno se iba a presentar, se dejó para seguir estudiando la moción y ya en este pleno, en principio no va a ir, según me contaba en la Junta de Portavoces, apoyada por todos los grupos. Por lo tanto... Me ausento unos minutos, ¿eh? ¿Te ausentas unos minutos? Perfecto. Sí, tengo que ausentarme. Venga, Juan, gracias. Gracias. La vamos a presentar por parte del equipo de gobierno, por parte de la Concejalía de Vivienda, y ya pues primero la incluimos y luego ya le da lectura el concejal de Vivienda. Antonio, Sí. Antonio, Sí. a nosotros también nos gustaría sumarnos a la moción, ¿vale? A la presentación de esa moción. Vale. Entonces el PSOE también la apoya. Entonces la suscribe de alguna manera, aunque le dé lectura al concejal de Vivienda, el Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Grupo Municipal del Partido Socialista, ¿vale? El resto del grupo, Sergio me ha dicho que no la suscribían. Y Miguel Ángel, ¿vosotros? Sí. ¿La suscribís también? Perfecto. Pues entonces, Ciudadanos, Izquierda Unida, Partido Socialista y Ciudadanos, ¿vale? ¿Os parece el resto de portavoces que le dé lectura al concejal de Vivienda? Por nosotros sin problema. Lo digo porque al no ser suscrita por todos, como es un tema relacionado con la vivienda, pues por darle ese enfoque. Miguel Ángel, ¿te parece? Sí. Vale, perfecto. Pues entonces primero votamos la inclusión. ¿Votos a favor de la inclusión? Palmira, Iván. Vale, se vota la inclusión con 20 votos a favor. Por ausencia de Juan. Y ya pasamos, Jonathan, a la lectura de la moción y a la defensa. Las consecuencias de la crisis siguen afectando a miles de familias trabajadoras que se ven incapaces de cubrir sus necesidades básicas, incluyendo entre ellas la del acceso a la vivienda. La burbuja inmobiliaria instalada por la banca, la mayor parte rescatada con fondos públicos, y la especulación que no cesa de fondos buitres o CIMIs, han generado una auténtica emergencia habitacional. Más de 2,5 millones de personas se han visto afectadas por el 1.002.000 desahucios en el Estado. Y hoy muchas familias se encuentran en nuestra ciudad sin casa o con dificultades para poder acceder o mantener una vivienda adecuada. Y al mismo tiempo existen miles de viviendas vacías. Esta situación, agravada por altas tasas del paro, precariedad y una muy insuficiente protección de derechos de la ciudadanía, como se constata en el bajísimo porcentaje del 1,5% de vivienda pública asequible en alquiler. Recientemente, el relator de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, ha denunciado la inquietante situación de la pobreza y de la crisis de la vivienda, insistiendo en que es una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla. España necesita una ley estatal de vivienda y la generación de un parque público de vivienda, que puede realizarse de forma eficaz con la cesión de uso de vivienda vacía de entidades financieras y Sareb de manera inminente. Ahora bien, la situación de extrema urgencia está generada ya por la finalización de la moratoria de lanzamientos hipotecarios el próximo mes de mayo, cuya prórroga y ampliación urge, así como la de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Por otra parte, esta situación de extrema emergencia no solo la dice la PA. De hecho, el Estado español ya hemos acumulado 3 condenas en el Comité DESC de Naciones Unidas por vulneración del derecho a la vivienda, que además ha dado a España un plazo que expira el próximo 30 de abril. Tengo que decir que esta moción se presentó a este ayuntamiento antes de todo esto del coronavirus, por eso las fechas son fechas anteriores a las que estamos ahora. Tenemos 160 casos más en el comité que pueden hacer de España un país coleccionista de condenas. Hemos pedido entrevista con Justicia y tampoco responden. Las diferentes administraciones públicas, local, autonómica y estatal, tienen responsabilidad en garantizar el derecho a la vivienda. Desde la PA instamos a todas ellas a que sea un objetivo prioritario para todas ellas, aprobando las necesarias en cada ámbito. El Pleno Municipal decide. En el ámbito estatal, dar apoyo a las siguientes medidas propuestas por la PA
por la PA que ya presentamos al presidente y al vicepresidente del Gobierno y entregadas de nuevo al Gobierno el 25 de febrero ante el Congreso de Diputados, al objeto de que se adopten con la máxima urgencia. 1. La promulgación de un Real Decreto que incluya prórroga de la moratoria y suspensión de todo desahucio promovido por grandes tenedores de vivienda a familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional adecuada, junto con una renovación de los alquileres sociales firmados con entidades financieras y fondos de inversión. 2. Establecimiento urgente de mecanismo de interlocución entre la PA y el resto de organizaciones sociales con el Gobierno, que incluya todos los departamentos que tienen competencias en materia de vivienda y en derechos humanos para desarrollar el derecho a una vivienda digna y una futura ley de vivienda. 3. Que el Gobierno adopte las medidas necesarias para cumplir fielmente el contenido de los dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas. El Pleno Municipal enviará al Parlamento Autonómico y al Gobierno del Estado esta moción al objeto de que hagan eco de las demandas expuestas y avanzar conjuntamente en la superación de la emergencia habitacional y la garantía del derecho a la vivienda para toda la ciudadanía. En la Comunidad Valenciana instar al presidente de la Generalitat a 1. En relación con las ayudas de emergencia para el pago de alquiler en situaciones especiales, a. La intervención directa del presidente para realizar las acciones convenientes, como agilizar su tramitación, establecer disposiciones especiales para su realización, etc. Por vía de urgencia para conseguir la completa ejecución presupuestaria de las ayudas para el pago del alquiler en situaciones especiales de emergencia habitacional, por encontrarse muchas familias en situación límite. Es decir, si la iniciativa de modificación formal de la Consellería se podría aplicar al 2021, evitar que en 2020 no se pierda ni un euro, dada la experiencia de 2019, donde de los 2 millones de euros previstos, solo se han adjudicado ayudas por valor de 788.701 euros. Y de ellos se han pagado efectivamente 431.654, un 21,58%, con cargo al presupuesto de 2019. El resto se perderá y la diferencia entre lo adjudicado y pagado, 357.047 euros, los tendrán que imputar ya con el cargo al presupuesto de 2020. B. La implicación del ayuntamiento para extender la información y gestión de las mismas, bien dando información específica a la ciudadanía sobre estas, bien, en el caso de que no se haya hecho, implicándose como entidad tramitadora en las mismas, aspecto fundamental para su gestión. Segundo, la puesta en marcha de una oficina ejecutiva de coordinación ante la emergencia habitacional entre las consellerías de Vivienda, Políticas Inclusivas e Igualdad ante la gravísima situación de extrema emergencia habitacional. Que el derecho a la vivienda sea tan prioritario que se adopten criterios especiales para garantizar los servicios de funcionamiento y asignación en la comunidad autónoma y en los ayuntamientos, de manera que se establezca un mecanismo de coordinación tanto entre las consellerías citadas como entre ellas y los ayuntamientos. En el ámbito municipal, primero, se aprobará un protocolo municipal frente a los desahucios, de manera que no quede ninguna familia vulnerable sin alternativa habitacional y que se establezca una coordinación con las consellerías de Vivienda, Igualdad y Justicia en el marco de la Oficina Ejecutiva de Coordinación ante la Emergencia Habitacional. Segundo, se presentará en el plazo de 6 meses un proyecto de parque público de vivienda social y asequible por parte de las concejalías del Ayuntamiento que dispongan de viviendas y que podría contener, entre otros aspectos, a. El número de viviendas de que se dispone por diferentes organismos y las iniciativas para ampliar el parque público, como el derecho de tanteo y retracto, o instar a los gobiernos autonómicos y estatales a la adopción de cuantas medidas se considera adecuadas, además de las establecidas anteriormente, que evite pérdidas de vivienda y aumento de su número por diferentes vías, convenios, construcción, etc. B. Un proyecto de coordinación entre estos organismos de manera que se tienda a la más simple y eficaz gestión. C. El establecimiento del nuevo criterio transversal, el de emergencia habitacional, como prioritario en la inscripción de viviendas en los diferentes programas. Y 3. Realizar un estudio sobre la adopción de medidas por parte del Ayuntamiento que pudiera asumir a su nombre un seguro de impago, al exigirles a muchas familias como condición para la firma del contrato de alquiler. El motivo es que estas familias son desalojadas de su domicilio porque nadie le quiere contratar este seguro por diversos motivos, como estar en listas de morosos, ser de una etnia concreta, etc. El Ayuntamiento con este estudio permitiría implicarse y realizar un servicio decisivo de fomento al derecho de la vivienda. Esta moción, como sabéis, fue presentada por la plataforma Afectados por la Hipoteca, como he nombrado también, se presentó anteriormente
a comenzar la crisis del COVID y, pues bueno, viene un poco en la línea de una moción que ha presentado la plataforma de afectados por la hipoteca en todos los ayuntamientos, o que hay planteado en todos los ayuntamientos, y pues que va un poco en la línea de las necesidades actuales o de la situación actual que tenemos con respecto a la vivienda, no solo en ASPE, sino en todo el territorio nacional. Si bien hace algunos años la PA, de hecho su propio nombre lo indica, ¿no? Nació un poco por esa necesidad de la cantidad de gente que por culpa de la crisis económica perdió su vivienda y fueron desahuciados de sus viviendas. En esta ocasión es cierto que la PA es consciente de que esa situación, por las diferentes medidas que se han tomado por parte de los gobiernos en cuanto a las medidas de protección social, en cuanto a los desahucios y fórmulas como la dación en pago, se ha reducido esa problemática, pero es cierto que la PA es consciente de otra problemática que están haciendo, que es la situación de emergencia habitacional. Es decir, familias que, aún trabajando, son incapaces de poder acceder a una vivienda digna y a un precio también digno y sostenible. Eso al final es producto de la baja oferta de vivienda privada que existe y la alta demanda existente también en lo que tiene que ver con el alquiler. Y un segundo factor importante que menciona en la moción, y que eso creo que sí que nos toca de cerca a todos los que formamos parte de esta corporación, son, pues de alguna manera, la ingeniería económica o ingeniería fiscal que los bancos están llevando a cabo para, de alguna manera, saltarse esa normativa que los diferentes gobiernos han desarrollado para proteger a las personas. En este caso es donde entran en acción los fondos buitre, a los cuales pues, muchos bancos que operan en nuestro país están transfiriendo paquetes muy grandes de vivienda, muchas de ellas viviendas en las cuales hay dentro personas con un alquiler social, porque o bien hicieron una dación en pago o por cualquier otro tipo de fórmula, y que sistemáticamente lo que están haciendo es, al transferir esas propiedades a una entidad privada, diferente a los bancos, pues poder operar como un propietario particular y poder sacar de la vivienda a la familia que haya dentro con un plazo de 15 días. Esta situación, como digo, creo que nos toca más directamente a todos los miembros de esta corporación, en general a todo nuestro pueblo, porque es una situación que afecta aproximadamente a unas 50-60 familias en nuestro municipio. Familias que en su momento hicieron una dación en pago y que sus viviendas han pasado de manos de los bancos a manos de fondos de inversión deslocalizados y que les exigen la salida inmediata de la vivienda sin ningún tipo de posibilidad de negociar con un motivo simplemente especulativo. De ahí nace un poco esta moción que obviamente yo como concejal, cuando me plantea la plataforma, me parece bien y acepto llevarla a la Junta de Portavoces para que se pueda debatir y llevarla al Pleno. Y además, pues bueno, es cierto que es una moción que realmente, pues el contenido es bastante directo, pero me parece que son cosas, por decirlo de alguna manera, con los pies en la tierra, en la medida de que no me parece que haya ninguna cuestión que quizás pueda generar más o menos dudas, incluso a nivel jurídico. De hecho, las exigencias que nos hacen como ayuntamiento es el plantear un protocolo frente a los desahucios y plantear un proyecto de parque público y hacer un estudio sobre ese posible seguro de impago. Todo ello, estudios y protocolos que además no comprometen a nada al ayuntamiento en el sentido de que la PA también consciente de la situación actual, cuando se habla de ese proyecto de parque público, en ningún momento se exige que haya un plazo para el cual el ayuntamiento adquirir vivienda municipal o desarrollar ese parque municipal, sino simplemente la presentación de ese estudio. Creo que nos tenemos que sentir afortunados de que no solo en el ámbito municipal, sino que también en las exigencias que se le hacen a la Consellería en esta moción, muchas de esas cosas ya se han puesto en marcha, en lo que tiene que ver con que el ayuntamiento en este caso, por ejemplo, se haya convertido en entidad tramitadora de ayudas, el tema de nuevas convocatorias de ayudas de alquiler, que en este caso la Consellería se ha puesto mucho las pilas en ese sentido y la ejecución casi total del presupuesto. Por tanto, creo que esta moción ya hay muchas cosas que ya se han conseguido y que creo que lo único que persigue es que realmente haya un acuerdo formal en el Pleno y que empecemos a trabajar, no que empecemos a trabajar, sino que continuemos trabajando como ya llevamos trabajando todos los miembros de esta corporación
en lo que tiene que ver con el trabajo con otras administraciones y en políticas municipales de vivienda, y que creo que esta moción, pues, como digo, de alguna manera, el plasmar ese acuerdo entre los máximos partidos posibles, lo ideal sería que todos pudiéramos apoyar esta moción y seguir trabajando, como digo, en un problema que este sí, en concreto, le podemos poner cara y nombres y apellidos, que le ocurren, pues ya digo, a un gran número de familias en nuestro municipio, que creo que tenemos la obligación de posicionarnos como ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. ¿Intervenciones de los portavoces? Sergio. Empieza María José. Gracias. Yo brevemente. A ver, un momento. Sí. Vale. Si presentáis una moción conjunta, 3 grupos, y habéis dicho que no tenéis inconveniente en que el portavoz de la misma La lea. la vivienda y ahora La lea. venir todos los portavoces de los grupos, me parece que aquí estamos jugando al parchís en vez de un pleno. Vamos a ver. A ver, que Es una moción. Pero que aquí las reglas las cogemos y las maleamos como nos da la gana. No. Vamos a ver, Sergio. Es una moción que se presenta por parte de la PAP, que se apoya por parte del grupo, que la lee el concejal y ahora en turnos de intervenciones puede intervenir los portavoces. Lo de que se presenta por parte de la PAP, luego me la aclaras. Venga, que intervenga. Pero es una cosa lógica que podamos intervenir, como si ahora Miguel Ángel, ¿tú quieres intervenir? ¿Quieres intervenir? Sí, pues empiezas tú interviniendo, luego María José, luego Sergio y luego cierra Jonathan. Miguel Ángel. Nosotros apoyamos esta moción. Su día nos reunimos con el grupo que estaba detrás de ello y nos vimos objeción en apoyar este tipo de actuaciones que al final lo que hacen es beneficiar a la colectividad. Tiene muchos flecos jurídicos que luego en la práctica no son tan factibles. Yo recuerdo que Jonathan estaba leyendo ahora el tema del seguro, la bolsa de viviendas, etcétera. Tuvimos reuniones que yo incluso le planteaba el tema de que si no hay un seguro como Dios manda a largo plazo por parte de la administración, no van a haber bolsas de viviendas. A no ser que se cree una bolsa de viviendas públicas con esta ley que tengo en la mano, que se llama la Ley 6/2020 de 5 de junio, que estaba echándole una ojeada a propósito de Henry. Y bueno, y se acaba lo del tanteo y retracto. Tanteo y retracto está muy bien siempre y cuando se regule bien y se actúe sobre un tipo de viviendas. Todo lo que no sea eso sería inmiscuirse en la propiedad privada y estaremos en un régimen comunista. Que quiera... Okay. Sí. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Ya está. O sea, si tú intervienes en la... hombre, si tú intervienes, haces un régimen intervencionista... puedes incurrir en caer, en derivarte de un régimen comunista. O sea, si tú intervienes... O proteccionista. Bueno, escucha, si jugamos, hacemos el juego de palabras, al final es la misma. O sea, vamos a ver. Pero yo estoy de acuerdo con esta moción, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que todo en su justa medida. O sea, estamos hablando de los fondos buitre. Claro que estamos de acuerdo en eso. Es que están especulando. Sí, es que están especulando. Los fondos buitre están jugando a eso. Por eso yo estoy de acuerdo con esta moción, que haya un parque de viviendas que se pueda nutrir de todo eso, de fondos buitre. No hay contra la propiedad privada, sino contra los fondos especulativos que tienen unos bancos también que se han beneficiado de esas ayudas de todos los ciudadanos, a través de la inyección letal de la pasta que le dio el Estado, a los bancos. Y por tanto, esos fondos buitres lo que están haciendo es su agosto, porque yo sé cómo funcionan también y al final funcionan, pues no vale la dación en pago, no valen las daciones en pago, sino que me das esto, encima te cobro los intereses por el tiempo que has estado debiéndomelo y encima me quedo con tu casa y me debes dinero. Y esto es así y está produciéndose. Pero ¿sabes por qué se produce esto? Porque hay gobiernos que lo permiten. Y me da lo mismo que sea a la derecha o a la izquierda, porque ahora te recuerdo que está pasando lo mismo y está a la izquierda. Igual que permiten las puertas giratorias también. ¿Y quiénes están? Los mismos de siempre, y me da lo mismo el color. Son los mismos, si es que es lo mismo. La clase política que está en otro sitio. Y aquí podemos rasgarnos las vestiduras, pero están los mismos. Nosotros somos concejales de pueblo y no podemos hacer casi nada por eso.
Pero bueno, yo tengo que aportar mi granito de arena y esa es mi crítica. Por tanto, entiendo que realmente esta moción es buena, es interesante, y luego lo que hay que hacer es hacer la práctica y hacerla operativa y que realmente la administración actúe en beneficio de todos sin afectar a la clase media o al pequeño propietario que también con sudor, cuando digo clase media estamos casi todos, con sudor ha hecho su vida, ha gestionado su patrimonio y por tanto entiendo que dentro de un orden la moción esta es interesante y a ver si actúan ya estos gobiernos de izquierdas que tenemos en Madrid. Y yo no soy sospechoso de ser de Podemos. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Gracias. María José. Gracias. El Partido Socialista va a apoyar esta moción, suscribe esta moción, mejor dicho, y lo hace convencido de la importancia de lo que nos están pidiendo aquí, que en principio parecía que en el ámbito municipal se podía hacer bastante poco, pero desde luego con constancia, profundizando e investigando, vemos cómo somos perfectos transmisores de las políticas de otras administraciones que lo que hacen es que el máximo de ciudadanos se aprovechen de las posibilidades que dan otras administraciones, como decía, se aprovechen mejor los recursos y desde luego también cómo las diferentes visiones, Miguel Ángel, pueden hacer que un pueblo no tenga ningún tipo de alternativa para la alternativa habitacional pública, o la tenga en función de que estos concejales de pueblo, como usted dice, consigan que vengan inversiones que no había manera antes de que viniese. Tenemos un parque público que necesitamos ampliar, tenemos 4 edificios con vivienda pública en Aspe que tienen una trayectoria en la historia y que desde luego las políticas municipales que creen en que la vivienda es un derecho que hay que garantizar, hemos trabajado siempre y ahí están los resultados. Desde luego nos tenemos que comprometer a seguir trabajando en esa línea porque tenemos nuevos retos y tenemos que aprovechar al máximo la visión de la nueva Europa y de los gobiernos que tenemos tanto en la nación como en la Comunidad Valenciana para que en Aspe se sigan haciendo nuevos bloques para destinarlos a alquiler social. ¿Por qué? Porque con eso, alquiler social, alquiler asequible, en definitiva, alquileres más bajos en precio y que puedan ser asumidos por una economía familiar y que además no solamente acabaría con el problema habitacional, sino que, como veremos en la moción que precisamente presenta Ciudadanos, pues también genera que hayan unas mafias que nacen en función de las necesidades no atendidas de ciudadanos con problemas de vivienda. Por lo tanto, la apoyamos creyendo firmemente en lo que están diciendo. Estamos contentos de que muchas de las medidas que aquí se reflejan ya se están llevando a cabo y que estamos orgullosos de que hemos participado en ser correa de transmisión y gestores de lo que hoy tenemos y que en otros pueblos no puedan disfrutar. Muchas gracias. Gracias, María José. Sergio. Bien, a ver, en primer lugar, esta moción la llamamos para el pleno de junio. Es cierto que al no presentar el pleno de junio, hace unos días se presenta por una representante de la PAC, pero la moción la teníamos todos los portavoces, ¿vale? Desde mucho antes, en febrero la dieron a los partidos políticos. Yo es cierto que también me reuní con la plataforma de Afectados por la Hipoteca
y viendo la moción interesante, porque, ojo, por supuesto que estamos de acuerdo en que hay una emergencia habitacional, por supuesto que estamos de acuerdo en que hay un problema, que las entidades bancarias que durante un tiempo establecieron alquileres sociales con algunas familias, al pasar esas propiedades a fondos buitre, fondos de inversión, no han querido renovarse convenios y hay un problema que es importante, ¿vale? Y por supuesto que hay que intentar alargar y prorrogar la moratoria de desahucios en ciertos casos cuando son lanzamientos por hipoteca y demás, sobre todo en una situación de crisis. Eso quede realmente claro. Pero voy a lo que decir. Yo me acuerdo cuando me entrevisté con la plataforma, como que en principio no veíamos problemas. Ahora sí, que en el ámbito municipal había ciertos compromisos que nosotros no éramos capaces de decir si eran asumibles o no eran asumibles, ¿vale? Pero es que eso que dije yo, lo dijimos los portavoces en la Junta de Portavoces del mes de junio, ¿vale? Y por eso decidimos todos dejar la moción sobre la mesa para, con secretaría y demás, pues poner un poco de luz a los aspectos que nos parecían más complicados de llevar a cabo. Si me estoy equivocando, que alguien me lo diga. Desde ese momento, nada se ha hablado en Junta de Portavoces, nadie ha sacado la moción de la PA, absolutamente nadie. Es más, el jueves pasado se nos hace una consulta de secretaría, por medio del grupo de WhatsApp de los portavoces. Preguntan desde secretaría si la moción de la PA va a ir a este pleno. Y yo contesto, quedamos en verla y la verdad es que no la hemos visto. Pero sin embargo viene al pleno, sin haberla visto. O sea que entiendo que la inseguridad que teníamos en el pleno de junio la seguimos teniendo en el pleno de julio. Ahora, quizás nos avergüenza no traer una moción después de 2 meses porque no nos hemos ocupado necesariamente de ella. A mí me da más vergüenza traer una moción al pleno que no hemos trabajado ni estudiado conjuntamente que decir públicamente que ni la hemos trabajado ni estudiado públicamente los portavoces. Me da bastante más vergüenza. Dicho esto, no sé si en ese cambio del resto de grupos o del equipo de gobierno, porque claro, también el concejal de vivienda tampoco ha hecho mucho por intentar movilizar esto. Tiene algo que ver el protocolo que se firmó con el consejero de vivienda el pasado 17 de julio. A lo mejor en esa firma, en ese acto de protocolo, todas sus dudas se despejaron, ¿vale? Y donde aquí hablábamos de protocolo municipal, etcétera, etcétera, con esa el papel ejecutivo de la oficina de vivienda, que no es otra cosa más que lo que lleva haciendo el gobierno del Botani desde hace años. Toma ayuntamiento que te paso las pelotas, y tú juega como puedas jugar, ¿vale? Entonces, descentralizamos las competencias. Queda muy bonito. Eso es, ayuntamiento, a partir de ahora te vas a comer el marrón de la vivienda. No tienes competencia sobre ello, ahora yo, por obra y gracia del Espíritu Santo, te otorgo competencia sobre vivienda. ¡Hala! Búscate la vida, que para eso tienes una oficina. Eso es descentralizar las competencias. Y claro, después de ver todo eso, de ver la visita del conseller, de ver ese decreto 6/2020 de 5 de junio, ¿vale?, sobre el tanteo y el retracto, sobre las viviendas y demás, y de los bastantes datos, pues me crea dudas esta moción. Me crea bastantes dudas esta moción. Porque si bien estoy de acuerdo en una de las partes que pone, y ojo, estoy de acuerdo en la crítica que hace al Consell, la ejecución en materia de vivienda de los últimos 4 años por parte del Consell del Botànic ha sido vergonzosa. Vergonzosa. El señor Dalmau, que viene aquí a vendernos flores, ha utilizado la mayor parte de su presupuesto en incrementar el personal de las áreas de vivienda. Pero en 2018, por ejemplo, de 15 millones que había para vivienda, se gastaron 3,5. En 2019, de 40 millones, ni 1 millón de euros se gastaron. En 2020, que tenemos 35 millones, de momento, 2,3 millones en promover obra pública, de 35 millones, y estamos en agosto, ¿vale? Y así todo. Y así el plan Renata para rehabilitación, y así todo. En la Comunidad Valenciana tenemos todavía 800 viviendas públicas, como las que tenemos en los edificios de aquí, de ASPE, que están sin ocupar porque están sin rehabilitar. Y sin embargo se nos dice que para ampliar el parque público de viviendas, que vayamos a comprar viviendas que hayan sido por promoción pública hace unos años, ¿vale? Y eso es realmente surrealista. Hagan ustedes sus deberes, consellería, señor Dalmau, Consell, Botànic, antes de pasarnos las tareas a los hermanitos pequeños que somos los ayuntamientos y de pasarnos el marrón, ¿vale? Entonces, claro, para mí, apoyar esta moción sería estar de acuerdo al 100% con la moción.
cosa que no estamos al 100% con esta moción. Sí en la emergencia y sí en que las administraciones tienen que implicarse más. Pero yo, sea en el decreto de 5 de junio, como en esta moción, hablar del derecho de tanteo y retracto que haga el ayuntamiento porque así se lo va a expulsar la consejería, pues me da un poco de repelús. Me da un poco de repelús. Porque tú decías, Antonio, que es posibilitar, de acuerdo, será posibilitar. Pero, hombre, yo cuando leo todas las personas propietarias de viviendas de protección pública deberán notificar a la Generalitat por cualquier medio que permita tener constancia de su reacción la decisión de enajenarlos, especificando los siguientes datos del titular, a quién se los va a vender, qué precios ha hablado, pues me da un poco de repelús y me impone respeto. Y esto es, vamos, escanearnos a todos que queramos hacer algo con un bien nuestro, que en su día cobramos una subvención para comprar el piso. Perfecto, como muchos de los que estamos presentes esta noche aquí. Pero que a la hora de venderlo, ya ha pasado un tiempo, yo tengo que decir a la consejería, ojo, que voy a venderlo, y me digan, pero el piso del ayuntamiento, y que el ayuntamiento tenga derecho de retracto sobre una propiedad privada mía. Vale. Y esta moción hace referencia a eso, exactamente a eso. Entonces yo no puedo aprobar una moción donde en el 55% o el 60% estoy de acuerdo y comparto el problema grave que hay de vivienda y que las instituciones tienen que implicarse, pero en el otro 35% me rechina, ¿vale? Y me rechina a un comunismo puro y duro disfrazado de populismo y de buenismo. Y como Partido Popular y como liberal que somos, yo no puedo estar a favor de apoyar por 100% esta moción. Por tanto, tampoco muestro mi desacuerdo en los argumentos que plantea y por eso nos vamos a abstener. Pero no la podemos apoyar porque aquí hay cosas en las que nosotros no creemos, no consideramos necesarias y creo que de hacerlas es un error. Porque además, me apostaría lo que quisieran que este decreto 6/2020 de 5 de junio, más pronto que tarde, será declarado inconstitucional porque tiene todas las pintas. Nos decían lo mismo al Partido Popular cuando hablábamos de los decretos del plurilingüismo y más pronto que tarde, como digo, pasará con el decreto de la vivienda. Por lo tanto, ese protocolo firmado, etcétera, etcétera, veremos en qué queda dentro de unos meses. Gracias. Pues muchas gracias, Sergio. Jonathan, ¿terminas y cierras? Sí. Bueno, por ir por partes, en relación a lo que ha dicho Miguel Ángel, está claro que obviamente tenemos que ser consecuentes, ¿no? Y buscar un equilibrio en políticas intervencionistas y obviamente también del respeto a la propiedad privada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel. Pero es cierto que esta moción y de lo que hablamos precisamente es pues, de eso, ¿no? De grandes fondos de inversión que, al igual que ha pasado con otros bienes de primera necesidad, como ha pasado incluso con el trigo y con otro tipo de alimentos, se ha especulado para ganar dinero a costa de perjudicar a un gran número de personas. Por poner un ejemplo, el vicepresidente de la Consellería, cuando vino el otro día, nos comentó que una de las últimas operaciones que ha habido de bancos a fondos de inversión, hubo venta de viviendas, de pisos de 100 metros con 5 o 10 años de antigüedad, a un precio de, creo que eran unos 8 o 10.000 euros, es decir, precios totalmente fuera del mercado, con el único objetivo de pues especular con ellas, a nivel de cuadrar cuentas entre las entidades financieras y esos fondos de inversión o bien esas propias empresas que crean los propios bancos para transferir La propia Consellería vendió 760 viviendas a un fondo de inversión hace 3 años. La propia Consellería. O sea, fíjese usted si aquí todos tenemos que mirar nuestro pasado. Disculpa. Luego, con el tema de, obviamente, también esa parte que nos piden a nivel municipal, creo que dentro de otras mociones, otras reivindicaciones que quizá con una intensidad más grande que hace la PA, me parece que en este caso, y de hecho cuando vi la moción así me lo pareció, me parece que la parte del ámbito municipal no está en esas juntas de portavoces y no se exactamente las dudas jurídicas que surgieron, pero me parece que en ningún caso compromete al ayuntamiento a nada. De hecho, dada la situación además que tenemos, una de las cosas que yo le comenté a la plataforma es que no íbamos a llevar la moción así en caso de que esos 6 meses hablara de la adquisición de viviendas, debido a la situación que estamos teniendo por la COVID y además por la situación presupuestaria. Pero quedó claro que el plazo es para presentar un proyecto de vivienda, que puede ser vivienda municipal o vivienda que adquiramos que tengamos de otras administraciones. Entonces, es verdad, Miguel Ángel, que no vamos a resolver males endémicos con pequeñas medidas municipales, es complicado, pero también es verdad, como dice María José, pues bueno, al final la colaboración de otras administraciones e intervenciones tan gordas como esas 42 viviendas que vamos a tener en ASPE, pues son ese tipo de cosas que sí que ayudan a resolver el problema. Y luego, pues otras cuestiones como la Oficina Municipal de Vivienda que se impulsó
desde el ayuntamiento y demás, ¿no? Entonces, y así por cerrar, simplemente por lo que comentaba Sergio, respeto que puedas estar a favor, en contra. Ese decreto es verdad que pues, creo que todavía está pendiente de la revisión jurídica y demás, pero creo que aquí lo que no estamos votando el decreto. O sea, respeto que no estés de acuerdo con el decreto y las dudas que puedan surgir, pero creo que aquí no estamos votando el decreto. Lo que estamos votando es una serie de actuaciones que, de hecho, muchas de ellas de las que pone aquí coinciden con lo que tú decías, ¿no? El reclamar a la Consellería que la principal política de vivienda es que no sobre dinero en ayudas de vivienda, principalmente. Por eso no voto en contra. Claro, por eso. Sí, pero votando el decreto. Pero que tu argumento. Pero no, pero me ha parecido que tu argumento viene a apoyarse en la herramienta del decreto. Pero que tu argumento. Bueno, lo único que nombra lo del decreto, que es lo del derecho de tanto y retracto, lo mete entre paréntesis en la parte de posibles fórmulas o iniciativas para ampliar el parque público. A ver. ¿Vale? Bueno, vamos a terminar, ¿vale? Sí, por no alargar nada. Entonces, bueno. Y con el tema de que se haya trabajado más o menos. Sí que es cierto que desde un primer momento y también la plataforma de afectados por la hipoteca, por decisión propia, quería que esta moción fuera una moción presentada por la plataforma, es decir, que no se la, entre comillas, apropiara a ningún partido político, al margen de que luego se uniera quien quisiera. Y de hecho, la plataforma fue la que individualmente fue a cada partido a plantearle la moción y demás. El hecho de que se registrara hace unos días fue simplemente porque desde Secretaría se dijo que para abrir expediente, para que fuera a pleno, era mejor que se registrara por registro de entrada, pero es una moción que tenéis todos los partidos. Entonces, realmente, creo que tampoco era yo el que tenía, Sergio, por lo que decías, que movilizar el trabajar esa moción, porque no es una moción que salga desde el concejal de vivienda, es una moción que sale de una entidad o de una plataforma y que si hay dudas, entiendo que lo lógico es, igual que se ha dirigido la plataforma a los partidos, pues que esa relación pueda ser bidireccional. Por tanto, es un poco esa explicación por la cual yo tampoco me he metido más, porque yo tenía claro que desde mi grupo le íbamos a apoyar, se me dijo que en la anterior junta de portavoces había dudas y se me dijo que iba a venir a pleno y tan loable hubiera sido que hubiera venido a pleno y que los partidos que tuvieran dudas hubieran abstenido o hubieran votado en contra. Pero creíamos que era una moción que había que traer por el compromiso que había con la PA y bueno, pues, al final, entiendo tu opinión y la respeto, pero un poco por aclarar eso. Muy bien, pues pasamos a su votación y una vez que terminemos esta moción iba a proponeros de hacer un receso de 5 minutos. Entiendo de que pues necesitamos cortar un poquitín y vamos bien de conexión todos porque veo que hoy no estamos teniendo problemas, pero eso, nos vamos a dejar 5 minutos después de este punto para tomarnos un receso. Bien, ¿votos a favor de la moción presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca? Pues tenemos 15 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3, 4, 5, 6. Bien, pues se aprueba la moción con 15 votos a favor y 6 abstenciones.